Ahí, perfecto. Entonces, como les decía, vamos a hablar sobre el clamor de medianoche y el primer párrafo es el 40.2 y te cita meramente Mateo 25, ¿no? Que es donde se sustrae, ¿no?, ese término del clamor de medianoche, la parábola de las 10 vírgenes. Y luego acá el siguiente párrafo nos va indicando que la expresión el clamor de medianoche se deriva de la parábola de las 10 vírgenes, que es en el discurso escatológico de Jesús y fue vista por los mileristas como el símbolo de su actividad misionera. Esta parábola se historizó aplicándola específicamente al entorno contemporáneo del movimiento adventista. Entonces, aquí empieza a hablar sobre el clamor de medianoche y este fue uno de los pasajes donde se, se arraigó en cierta medida la obra adventista y es lo que este capítulo que habla sobre el clamor de medianoche nos viene hablando, ¿no? Y nos va ampliando el tema sobre qué era lo que en cierta forma ellos creían con referente al clamor de medianoche. Entonces ellos basaron o bien encontraron en esta parábola un símbolo de toda su actividad misionera. Luego más adelante vamos a ver cómo tanto Miller como algunos contemporáneos tenían distintos puntos de vista con referente al clamor de medianoche, pero todo fue orientado a la obra misionera que tuvo este grupo, que eran los mileritas, ¿sí? Entonces, nos sigue diciendo acá, su dimensión escatológica pasó a percibirse como una realidad presente, ¿sí? Ellos lo vivían así. Y yo creo que dispensacionalmente, en cada línea llega a entenderse de esa forma, ¿no? Nosotros igual a través de las líneas y los estudios que hemos tenido, comprendemos y hacemos un aplicativo de este símbolo de lo que es el clamor de medianoche. Entonces ellos en cierta forma también lo aplicaban en su contexto y era para ellos su verdad presente, su realidad presente. El reino de los cielos de la parábola fue interpretada por Miller como el día evangélico o círculo del gobierno de Dios bajo la dispensación evangélica. Las 10 vírgenes, que aquí te empieza a desglosar un poco la tipología o qué símbolos era lo que se encuentran en esta parábola. Entonces te viene empleando de que las 10 vírgenes, como la humanidad en general, en un estado de prueba, incluyendo tanto los judíos como los gentiles. Y también te dice que luego este grupo es dividido, que son 5 vírgenes prudentes, que aquí tiene una representación de lo que son los creyentes en Dios o los hijos del reino, y las 5 vírgenes insensatas como la clase incrédula de la humanidad. Mientras, mientras está en este estado de prueba bajo los medios de gracia. Las lámparas como la figura de la palabra de Dios, el aceite como la representación o el emblema de la fe, así como el aceite produce luz al arder, así la fe ejercitada por el fuego del amor produce más luz y da consuelo a la adversidad, esperanza en las tinieblas, amor por la llegada del esposo. Además, identificó los vasos de las personas. O sea, aquí yo me encontraba cuando estaba leyendo esto que, a mi parecer, eh, en la traducción toma como algunas palabras que hace como distorsionar un poco el texto o el contexto de lo que te está hablando, ¿no? O sea, aquí te dice, además identificó los vasos con las personas o mentes que creen o no creen en la palabra de Dios. Y el novio con Cristo. El matrimonio lo vio como el momento en que Cristo vendrá por segunda vez a la tierra para presentar a la iglesia como su novia al Padre y casarse con ella para que esté para siempre con él en la nueva Jerusalén. Entonces aquí te va desglosando un poco los símbolos, ¿no?, de esta parábola, que es parecida o es algo que de cierta forma nosotros manejamos con referente a esta parábola.
Luego el siguiente párrafo nos va diciendo, como lo habíamos visto, que el enfoque del clamor de medianoche, o como en cierta forma lo ven los milleristas, es sobre la actividad misionera. Miller define al clamor de medianoche como los centinelas, o algunos de ellos que por la palabra de Dios descubren el tiempo revelado e inmediatamente dan la voz de alarma y hacen ese llamado de: "He aquí viene el esposo, salid a recibirle". Y luego aquí el texto nos lleva a ciertas personas que, que en ese momento, donde empieza la predicación del segundo advenimiento, basada en la exposición de las 2300 tardes y mañanas, empiezan ellos también en distintos lugares a pronunciar también este mensaje, ¿sí? Eh, eh, encontramos acá a Joseph Wolf en Asia, Edward Irving en Inglaterra, Mason en Escocia, William Davis en Carolina del Sur, y un buen número en esta región están dando el clamor de medianoche. Entonces todo va orientado a esa obra que se estaba realizando este, en este proceso de la predicación del segundo advenimiento bajo la profecía de las 2300 tardes y mañana que se estaba revelando. ¿Algún comentario que quieran hacer hasta acá? ¿Algún punto que hayan visto? ¿Una idea? Sí, entonces, Kelvin, lo que podemos entender a esa altura, si entendí correctamente, los minoristas entendieron todo el tiempo básicamente en el cual ellos estaban, ¿no es cierto?, como el clamor de medianoche, porque ellos proclamaron la venida de Cristo a fin de los 2300, ¿correcto? Correcto. Ya. ¿Sí? Sí, Ok, ellos, sin tener una fecha específica todavía a esa altura, ¿no es cierto? ajá, sin tener una fecha específica. Ok. Toda esa obra misionera de todas las personas que salieron a predicar este mensaje, luego de que se empezó a masificar, era la obra del clamor de medianoche. Yo tengo una pregunta. Diga. ¿Qué es lo que los motiva a predicar un mensaje de tiempo si no tienen tiempo todavía? Buena pregunta. Más adelante lo podríamos responder. Es que acá, bueno, más adelante, se empiezan a atar algunos cabos relacionados, porque también te habla sobre la profecía de Josías Lich, de la sexta trompeta. Entonces, en cierta medida, sí había un tiempo, pero no era tan claro. Entonces, es lo que puede percibir. Pero yo creo que podemos ir respondiendo a la pregunta mientras avancemos en el estudio. ¿Le parece? Ok. ¿Sí? Vale. Ok, entonces aquí llegamos a un punto bien interesante porque vemos que hay una perspectiva o interpretación del clamor de medianoche, o hay dos posturas, por así decirlo, ¿no? Aquí te dice en este párrafo que Miller identificó el clamor de medianoche de la parábola con la voz del ángel de Apocalipsis 14:9, que es el mensaje del tercer ángel, que estaba dando el debido aviso al mundo de la proximidad del día del juicio. Y está la otra postura, dice: sin embargo, otros identificaron como es con más frecuencia el clamor de medianoche con la fuerte voz del ángel de Apocalipsis 14, del 6 al 7, que es el mensaje del primer ángel, que estaba volando por el medio del cielo y proclamando que iba a llegar la hora de su juicio. Y está otro pensar, así yo lo pude ver, que Joshua Himes, principal promotor y organizador de los esfuerzos misioneros, Millerita vio en el clamor de medianoche un símbolo de todas sus actividades en el tiempo del fin. Entonces, Joshua Himes vio ese impulso, ¿no? De todo el trabajo que hizo fue debido a que encontró en el clamor de medianoche el símbolo de esa obra que debía ser.
Pero no sé aquí encontramos esta disyuntiva que es que Miller y otros contemporáneos a él veían el clamor de medianoche desde dos puntos distintos. Uno lo veían como el mensaje del primer ángel, que era aquel que anunciaba que había llegado a la hora del juicio, y está el otro que es el tercer ángel, que obviamente ya te habla de la proximidad del día. Entonces se encuentra esa postura allí, esas dos posturas. Me gustaría poder preguntar cuál creen ustedes o cuál visualizan ustedes que era la correcta o la certera allí. Creo que podemos ver tres posturas. Ujú. Una que declara que este mensaje era la voz del ángel de Apocalipsis 6, 14, 6, 7, o sea, el primer ángel, y la de posición de Miller, eso eran de otros pioneros, y la posición de Miller que declara que era la voz del tercer ángel. Y después está la de Himes, que él dice que es solo un símbolo de las actividades en el tiempo del fin. Correcto. Ok, entonces ambas perspectivas me parecen correctas. Al parecer se cortó Solange. Ok, O yo ya que no te decía oigo. que, yo Ajá. decía que ambas perspectivas me parecen correctas, las tres, porque no se contradicen. Nosotros ahora podemos entender, por ejemplo, el ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7 es el primer mensaje. Y el primer mensaje contiene los tres mensajes, inclusive juicio, que es el que involucra la posición de Miller. Y también, al mismo tiempo, son solamente un harbinger. Un presagio, perdón. Ok. Sí, es interesante lo que usted menciona, y es más o menos lo que yo también tenía pensado. Yo creo que cada uno lo vio según la perspectiva que tenía de la obra que estaban realizando, ¿no? Miller considero que estaba centrado en que ya la obra estaba culminando, ¿sí? Luego, más adelante menciona sobre, sobre la puerta que se cierra. Entonces él dice que si el clamor de medianoche es previo a la puerta, entonces prácticamente estamos hablando del último paso a que se cierre la gracia. Por eso es que en cierta forma Miller estaba orientado a decir que era el tercer mensaje, por así decirlo. Y los otros contemporáneos, puedo verlo yo que estaban viendo este gran despertar que estaba generándose en todo este movimiento, y viendo que la obra, eh, aunque había juicio, ya habría, este, aún había tiempo, por así decirlo. Así, así lo percibo. Y bueno, con relación a lo que decía Himes, totalmente sentido. Él estaba orientado a la obra porque fue en cierta forma el promotor y precursor y organizador de todos esos esfuerzos misioneros, a que era un símbolo, ¿no? Todo esto era un símbolo de esa obra que había de hacerse. Este, y, y me llama la atención acá, y me gustaría poder hacer aquí un pequeño paralelo a lo que vive el adventismo actualmente, de hacer una obra por hacerla. Quizás suene un poco feo, pero es hacer una obra
Este, mm, no sé cómo explicarme, eh, tiene que suena un poco mal. Hacer la obra porque está demarcada, pero sin saber como tal cuál es la obra. Es Eso. simplemente tener una acción, ¿sí? Creo que sí suena más bonito, ¿no? Que en cierta forma lo que hace la iglesia adventista, ¿no? La iglesia adventista no ha parado de trabajar, ellos siguen trabajando, hacen sus clases, hacen sus estudios bíblicos para llevar a las almas, pero ¿bajo qué fin? ¿Cuál es el propósito de esa obra? ¿Sí? Este, lo veo un poco acá con relación a lo que en cierta forma entendía Heinz con referente al clamor de medianoche. No sé si tienen algún comentario sobre eso o alguna corrección. Sí, algo sí me llama la atención. También nosotros podemos reconocer en esta cuestión las fechas. Por ejemplo, la postura de Miller fue narrada más o menos, presentada, digamos, al público según Elena White o según esta revista, el 1 de julio de 1840. Entonces después hubo un refinamiento de esta verdad donde se declara que es el primer ángel, que es en 1842, y en base a esa postura que reconoce que es simbólica, también Heinz dice el mismo año. Claro. Entonces hay un progreso de esa verdad. Correcto. Sí, interesante también. Interesante acá. Perdón, Entonces acá sigue, ¿sí? esa última parte no entendí. ¿Cómo que se refinó en 1842? ¿Cuál fue el refinamiento que le dieron? Claro, Solani está haciendo esa explicación relacionado al texto, ¿sí? Si ves acá la explicación o como Miller identifica el clamor de medianoche, es en esta revista o es en esta publicación en el año 1840, ¿sí? El 1 de julio. Pero la postura que tiene Himes, si lo ves acá, son 2 años después. Entonces hay un refinamiento allí en lo que se comprendía o comprendía del clamor de medianoche. Ah, ok, está todo ¿Sí? claro. Sí, está bien, gracias. Perfecto. Ok, sigue el siguiente párrafo hablando sobre la oportunidad del clamor de medianoche. Se vio especialmente en el hecho de que el clamor se hizo a medianoche mientras todas dormían. Entonces, según Miller, esta condición de sueño se manifestaba la apatía e ignorancia sobre el tema del regreso de Cristo en el momento de su venida. Evaluando la situación contemporánea, comentó, y aquí se va, que esa apatía o esa ignorancia va orientada, y aquí lo amplía un poco, dice, no podemos atestiguar que esto ha sido el verdadero estado de la iglesia durante varios años. Los escritores de la palabra de Dios han adoptado en su credo que habría un milenio temporal antes de que Cristo viniera. Entonces, una de las cosas que estaba ocurriendo o que se topó con el movimiento milerita eran los milenialistas, que, que tenían esta postura que antes de la venida de Cristo eh, había un milenio, ¿no? Previo a la venida de Cristo. Entonces, este, que esa condición de apatía o ignorancia se debe a ese pensamiento. Así lo percibí. No sé qué comenten ustedes o cómo lo ven acá. No estoy segura si entendí tu lógica. Ya, ¿qué entendió?
Pues exactamente es lo que no estoy segura. Aquí Miller está indicando que ese estado de sueño, esa condición de sueño, es la apatía, con referente al regreso de Cristo. ¿Sí? Y él evalúa la situación contemporánea que existía. Y él dice que si esa situación no la han visto durante mucho tiempo. Y luego acá hay un comentario que te dice que los escritores de la palabra de Dios han adoptado en sus credos que habría un milenio temporal antes de la venida de que Cristo viniera. Entonces, Miller en ese tiempo se veía mucho o estaba en auge lo que eran los movimientos milenialistas, ¿correcto? Ujú. Que tenían el planteamiento de que antes de que viniera Cristo, debía transcurrir 1000 años. Ok. Es interesante, entonces, cómo lo pone Miller, esa condición de sueño de, podemos decir, de las vírgenes de su época, que significan para él apatía o son la apatía y la ignorancia sobre el mensaje, ¿no? Sobre el tema de la venida de Cristo. ¿Correcto? Am, y también me parece interesante que él evalúa esto solamente dentro de esa situación contemporánea, o sea, dentro de su periodo de tiempo en el que él está. Y el asunto en ese periodo, en esa época, eran esas teorías milenaristas. Sí, correcto. ¿Algún otro comentario que tengan algún otro hermano con referente acá a este punto? Ninguno. Vale, perfecto. O sea, el siguiente párrafo sigue ampliando la postura, ¿no? O el ideal que tenían los mileritas con referente a lo que era el clamor de medianoche y era que estaba orientado referente a la obra que debía realizarse o que se realizó en ese periodo de tiempo. Entonces dice que en la parábola la proclamación del clamor de medianoche despertó a las vírgenes para recortar, esta palabra a mí no me calzaba y, y puse acá repararon, ¿ya? Sus lámparas, porque así es como aparece en la Biblia que tengo, dice que repararon sus lámparas, ¿sí? Entonces Miller vio que esto se cumplía en los acontecimientos contemporáneos. ¿Qué estaba ocurriendo en su tiempo? Había un movimiento que se estaba encargando de la traducción y distribución de Biblias. Y vio que el mundo llevaba varios años recortando o reparando sus lámparas, y los sabios y los necios se han dedicado a traducir la palabra de Dios a casi todos los idiomas conocidos en la tierra. Entonces aquí nos sigue hablando, ¿no? sobre esa obra que llevó, ¿no? Todo este despertar, todo este movimiento. Dice, y se nos informa de que una parte, si no toda, de la palabra de Dios se da ahora en todas las naciones en su propio idioma. Todas las sociedades para la reforma moral y las sociedades bíblicas también le parecieron a Miller que cumplían la parábola, ya sea que estuvieran organizadas a través de la agencia de la iglesia o a través de los hombres políticos, los hombres del mundo, los grandes hombres, los mercaderes de la tierra y los que comercian en barcos. Todos los que viven bajo la influencia del Evangelio, el reino de los cielos, han estado comprometidos en la obra. También las sociedades de tratados que se habían establecido para eliminar los prejuicios contra la Biblia y para explicar las verdades bíblicas se consideraban parte de la guarnición
de las lámparas, precursores de la luz, precursores de la Biblia. Las sociedades misioneras fueron especialmente claros cumplidores del despertar de las vírgenes. Entonces aquí te va hablando sobre qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y era lo que me llamaba la atención de, de todo esto, de que Miller en cierta forma estaba evaluando este texto y lo interpretaba según el contexto en el cual estaba viviendo y le daba un sentido claro, ¿no? A, a toda esa experiencia. Y vio que el cumplimiento de esa reparación de las lámparas era debido a que se estaban traduciendo y distribuyendo Biblias en gran masa, ¿no? Y que en cierta forma mm, se podría decir que no había un sitio donde no se estuviera predicando la palabra de Dios en el propio idioma. Y esto a su vez, el siguiente párrafo nos sigue ampliando, nos dice, Ved, dijo Miller, el espíritu misionero expandiéndose de este a oeste y de norte a sur, calentando el pecho del filántropo, dando vida y vigor al moralista de corazón frío y animando y avivando el círculo social del devoto piadoso. Todas las naciones, desde la India hasta Oregón, desde Cascaxa hasta Nueva Zelanda, han sido visitadas por estos sabios siervos, como empezamos en la cruz proclamando el año agradable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, llevando las lámparas, la palabra de Dios en sus manos y el aceite, la fe en Dios en sus corazones. Entonces, aquí vemos cómo se estaba llevando a cabo, ¿no? Toda esta obra y se estaba viviendo este clamor de medianoche, ¿no? ¿Algún comentario hasta acá? No, pero me parece interesante que también el clamor de medianoche en nuestra historia fue traducido a 7 idiomas diferentes, si no me equivoco, o más, simultáneamente en el Campal de Alemania. Recuerdo que ese fue Claro. un gran desafío. Por primera vez se hizo con gran número de traductores. Me parece interesante ver aquí la posición. Um, creo que es sumamente entendible. Y ese refinamiento que hay más tarde es interesante como el lugar a entender eso, pero al comienzo era es muy similar como nosotros, ¿no? Nuestro movimiento. Tenemos una idea de la cual estábamos muy convencidos al comienzo. Nos separaba ya mucho de la iglesia, pero al avanzar el tiempo parece sumamente superficial, ¿no? Como vimos las cosas al comienzo y aquí algo muy similar. Pero las circunstancias, lo que pasaba en el mundo, todo parecía realmente indicar que eso era. Claro, uno de los puntos que también me llamó la atención, tomándole la palabra de lo que mencionaba ahorita, era ver cómo la visual que en cierta forma tenía Miller, por así decirlo, para poder comprender que todo lo que estaba ocurriendo era algo más amplio, lo ayudó a poder comprender ciertos simbolismos en esta obra, ¿no? Y me explico un poco mejor, porque a veces vemos acá cómo vio el comportamiento de lo social, ¿no? Y también cómo es este esparcimiento del clamor de medianoche, como dice acá, tocó tantas personas
como dice acá, hombres políticos, hombres del mundo, grandes hombres, y, y pudo notar que todo eso formaba parte de esta gran obra que se estaba realizando y no tuvo una mirada tan corta de centrarse solamente en lo que veía a, a corta vista, ¿no? A veces, y lo llevo al punto de que quizás me enredé un poco acá. Me parecía tenerla clara en la cabeza, pero se fue difuminando un poco. A veces nosotros, eh, como en el adventismo, teníamos una visión un poco más aislada de que todo era en cierta forma el adventismo y que todo venía de allí y de allí se expandía en cierta forma, y te cegabas y te cerrabas a todo lo externo, y aquí ves que en cierta forma debes estar presto a cómo lo externo también va tomando algún camino y algún rumbo, ¿no? De esa gran obra que tú estás haciendo. De hecho, eso tal vez era algo difícil de nosotros poder ver cuando estudiamos esta historia, ver que ellos miraban eventos externos también. Ujú. Sí, correcto. O sea, acá sigue ampliando, dice, las escuelas sabáticas y las clases bíblicas eran para Miller también una indicación o indicación de la poda de las lámparas, especialmente de las especialmente de las de los jóvenes. Finalmente, vio en las actuales sociedades de templanza uno de los últimos intentos de las vírgenes por despertar al pueblo al clamor de medianoche. Su argumento era que en las décadas anteriores la bebida era un problema real, no se percibían sus peligros y la gente no estaba preparada para aceptar el clamor de medianoche. Am, Kelvin, quería mostrarte algo aquí. Ya, Aquí Elena White bueno, está citando, tal vez no es Elena White, es Damsting, y se refiere a esa situación de las vírgenes como la poda de las lámparas. Entonces, en el anterior párrafo que tú no entendías bien lo que significa recortar, esto es lo que hace el clamor de medianoche, divide. Entonces hay una poda, hay una separación. ya comprendo. Entonces, Ya. Es que sería no bueno entendía el mantenerlo así. contexto. Ajá. Claro, es que no entendía el contexto de ese recortar o esa poda. Claro, ya. Esa Ya, es ahora sí la lo comprendo. separación que causa el mensaje Ujú. del clamor de medianoche. Entonces, sería bueno Correcto, mantener ese término original. correcto. Claro. Ahora sí queda más claro. Perfecto. Claro, que yo me fui al texto de la Biblia, ¿no? Y en cierta forma decía reparar, pero no se estaba refiriendo textualmente al texto, sino a lo que produce en cierta forma, o lo que genera el clamor, que es esa separación, ese recorte. Claro, ya comprendo. Ujú. Perfecto. Perfecto, claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora, también me parece interesante que en la época de Miller, am, el recorte, basando en las sociedades de templanza a las que él se refiere, donde él está colocando su vista para ver eventos exteriores, la, especialmente los jóvenes son los que caen en esto, en esta lobreguez o en esta confusión que antes se refiere, ¿no? Como apatía o ignorancia sobre el tema. No había una clara comprensión de parte de ellos. Y estaba pensando la edad de los pioneros en esa época. ¿Tienes
¿Algún dato sobre esto? Los pioneros. Sí. Pero es que en los tiempos de Miller, sí, previo al chasco, eh, pienso que eran personas adultas, ¿no? Ya, déjeme ver. Era 1840-44, ¿no? Claro, Entonces, más o menos, ¿cuántos años tenía Miller y cuántos años tenía Elena White? Samuel Snow. Eran, si bien eran adultos, pero no eran muy adultos, se puede decir. claro, Eran Samuel es, no, relativamente no, no, sí, jóvenes Samuel para la Snow, generación. no, Samuel Snow, claro, Samuel Snow nació en 1806, Ujú. o sea, para 1844 tendría 30 y tantos años. Ya, entonces, esa era la juventud todavía, entonces para ellos no Miller era. era 62. Claro, Miller sí tenía bastantes años, sí, Y Elena White creo que unos 15 años, algo por ahí. 15 años, sí. Y Jaime White tenía como 20 y algo, ¿correcto? Déjame Ujú. ver acá. Entonces, es interesante también ver que ellos miran dentro y externamente también que jóvenes les ha sido difícil entender o creer este mensaje, especialmente ellos. Claro. Una de las cosas que me pareció aquí extraña al leerlo acá, por el tema del contexto que se está refiriendo acá, en ese momento no habían escuelas sabáticas, ¿o Mm, sí? Sí, pero no se llamaban tal vez así, eran estudios. Em, Creo que en primeros escritos Elena White se refiere como a las conferencias de Miller en ese entonces, que eran muy Claro, solicitadas. Y los campamentos, los campestres de Boston, Exeter, em, eran claro, porque campos. yo recuerdo que eh, la, la clase de escuela sabática no fue Jaime White quien las instituyó, me parece, o fue otra cosa. Sí. Entonces, por eso, sí, correcto, fue Jaime White. Ajá. O sea, en el contexto de lo que estamos leyendo, no creo que haya o existiesen las escuelas sabáticas, ¿no? Es otra escuela sabática, ¿no? Ujú. Sí, ujú, Pero sí, tal vez es comparable a nuestra época o a la época de Danzig. claro. Ajá. No, no, no. Ahí dice que eso fue Miller que veía en la escuela sabática una indicación. Ah, sí, cierto. Está citando. La cosa es, recuerdan que el sábado para ellos era el domingo, ¿no? Mm, claro, Usaba a menudo ese término, ¿no? Como hoy decimos un año sabático o algo así, se usaba el término. correcto. Y en Wikipedia rápidamente veo em, que es que son clases que se hacía antes, así como la escuela sabática nosotros tenemos, Ujú, que el domingo también tenían ese tipo de clases en las iglesias antes del sermón. Escuela dominical se llama, de hecho. ujú. Mm. Sí, sí, es que así es que las conozco, entonces me parecía extraño que aquí dijera escuela sabática, pero bueno, debe ser como menciona Marco, que es relacionado a que era una reunión de Shabbat, ¿sí? Y una escuela sabática porque era como el descanso, ¿no? Podría ser. Ya. Ujú. Y se comía donuts y café, dice aquí. Ah, mira.
Algo que no me quedó claro acá y no me dio chance de poderlo investigar, y me gustaría ver si el anciano Marco podría ver, es acá donde dice que en décadas anteriores la bebida era un problema real. ¿Se está refiriendo a bebida o- Ujú. se- cuando está hablando de los jóvenes, era que en cierta forma se perdían en esos vicios? ¿O cómo? Mm, Décadas anteriores me hace recuerdo, por ejemplo, a la época del gobierno del papado, donde había en esa gestión, por ejemplo, Lutero y todos esos, todos tomaban alcohol, cervezas, ¿no? Entonces sí era considerado así como como no es un problema, pero no sé si se hace referencia a esto. Claro, aquí te dice que en décadas anteriores la bebida era un problema real, no se percibían sus peligros y la gente no estaba preparada para aceptar el clamor de medianoche. Entonces era como que una cosa estaba atada con la otra, diera a entender el texto. sí, parece que nos falta un poco más información aquí de esa escuela sabática, ¿no? Al ver en Wikipedia, es una institución que empezó justamente en el tiempo de Miller, fines de 1780, algo por ahí, cuando él nació, y se hizo un éxito, digamos, en Inglaterra y después en Estados Unidos. Parece que es algo así como el gran despertar un poco, ¿no? Un movimiento para promover la fe cristiana, las virtudes cristianas y desde luego lograr digamos, un efecto mucho más allá de solamente venir y escuchar el sermón, que aparentemente no solucionó problemas como la bebida, el alcohol, etcétera, ¿no? Parece que esa es Claro, aquí la situación. claro, sí, pues leyendo el texto nuevamente, porque no me daba, no lo entendía. Dice, las escuelas sabáticas y las clases de la Biblia eran para Miller también una indicación de la poda de las lámparas, de la separación, ¿sí? Especialmente de las de los jóvenes. Finalmente vio en las actuales sociedades de templanza uno de los últimos intentos de las vírgenes para despertar al pueblo al clamor de medianoche. Entonces, que en esas escuelas sabáticas y en esas clases bíblicas hacían prácticas que eran, ayudaban a esa separación, ¿sí? Para no estar preparado para recibir el clamor. Pero vio en las sociedades de templanza, hay que ver qué son esas sociedades de templanza, unos intentos para despertar al pueblo. Entonces hay como dos instituciones allí, una que en cierta forma seguía desviando a los jóvenes y otras que los rescataba, ¿no? Los preparaba para así poder estar listos para recibir el clamor de medianoche. Así me parece que lo percibo, que te habla de estas escuelas acá y luego te habla sobre estas sociedades de templanza. Lo cual también muestra dos corrientes de información. Dos corrientes de información, correcto. Ujú, claro. Y en una de esos eh, había permisibilidad con respecto a la bebida que en cierta forma bloqueaba, ¿no? Y de hecho ahora tiene más sentido porque el siguiente párrafo nos sigue diciendo, ¿no? Por lo tanto, a fin de que los hombres pudieran estar en un estado de ánimo adecuado para recibir la instrucción final de esta dispensación y estar en situación de escuchar el clamor de medianoche, Dios ordenó a las vírgenes y ellas se levantaron y recortaron sus lámparas y con toda
probabilidad humana, miles de personas que habrían ido a la tumba de un borracho, así esta sociedad no se hubiera levantado. Están ahora velando con sus lámparas recortadas y encendidas, listas para recibir al novio en su venida. Ese párrafo me parece interesante lo que está tratando de decir, ¿no? O sea, las personas que no pasaron el clamor de medianoche son ellas las que, em, bueno, las que simbolizan a los borrachos, ¿no? Ujú, correcto. Y también me parece interesante que los que sí pasaron, sí recortaron sus lámparas, están velando, ya no se vuelven a dormir. Claro. Claro, y es interesante también acá nuevamente como él lo contextualiza, ¿no? De una realidad que estaba ocurriendo en su momento, ¿no? Y ve todo este planteamiento que están haciendo acá. Por eso a veces cuesta entender, y yo pensé, yo llegué a pensar que era un error de traducción, pero es que era una condición que había en ese momento. Era un problema que existía, ¿no? Y entonces los comentarios están acorde a esa situación o a ese contexto. Ujú. Perdón, una duda. Una duda, esa palabra recortar, ¿qué sinónimo es? Podar, Porque, dividir, ok, reducir. ok, Claro que es gracias. la hora del clamor, sí, cuando llega el clamor, ¿qué se produce? Una división, un recorte, ¿no? Unas estaban listas, preparadas y otras no, y se genera ese recorte, esa división, esa poda. Ya, el siguiente párrafo dice, la relación del público ante el clamor de medianoche, Miller la veía como una división entre las vírgenes necias y las prudentes, cuya culminación tendría lugar cuando la puerta se cerrara. Esta puerta cerrada significaba para Miller el cierre del reino mediador y la terminación del periodo del Evangelio, cuando se esperaba que el tiempo de gracia y misericordia para el mundo terminara algún tiempo antes del regreso de Cristo, una opinión que él apoyaba con Apocalipsis 10 del 5 al 7. El ángel de Apocalipsis 10. Ujú. Sí, correcto. Entonces Miller tenía esta postura, que era lo que yo decía cuando vimos el tema de las posturas con referente al clamor de medianoche. Miller comprendía que esta división tendría lugar cuando la puerta se cerrara. No, creo que lo que dice es que terminaría cuando la puerta es cerrada. Bueno, se cumpliría ahí. Ajá, se cumpliría allí. Ajá, ok. Ujú. Y eso es cuando culmina el tiempo de gracia. También él señala que se termina la mediación de Cristo ahí. Ahora tú no Correcto. estás solo, ¿no? Claro. Claro, Tienes, pero aquí, ¿cómo? perdón, continúa. Que aquí vemos que toda esta postura que tenía Miller era en los años que habíamos mencionado, ¿no? De 1840 en adelante, aún previo al chasco. Él aún allí no había comprendido eh, cuál fue el error en cierta medida. Y él seguía con su postura de que al culmino de la 2300 era la representación de la venida de Cristo y era prácticamente el fin. Ujú.
¿Qué iba a decir, Solange? Te iba a preguntar si tienes la cita de Apocalipsis 10. Ya la busco un poco rápido. Apocalipsis 10, del 5 al 7. Apocalipsis 10. Y dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él, cuando él, co- cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará con el, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces se basa en la teoría de Himes, de la séptima trompeta. ¿Himes era? No, de Lich, De ¿no? Lich, ¿Vale? sí. Sí, Josías Lich, sí. Ujú. Bueno, Cristo pone un pie en la tierra y un pie en el mar, ¿no? Sí. Mira, aquí estaba la cita. Este de acá. A ver, ¿verdad? Ya, pero ya la leímos. Entonces acá, identificando que el ángel que juró que ya no habría más tiempo como Cristo, y le cita dónde sale eso, Miller comentó que señalaba el momento en el que el tiempo evangélico o mediador debía cesar. No más tiempo para la misericordia, no más espíritu para luchar contigo, pecador, no más medio de gracia, no más arrepentimiento con vida, no más esperanza para el cielo, porque Jesús ha jurado por sí mismo, porque no podía jurar por nadie más, que tu día de prueba no sería más, porque el que es inmundo será inmundo todavía, el novio ha venido y la puerta y ha cerrado la puerta. Eso ya señala la segunda lectura, entonces. Correcto. Ujú. Correcto. Y para ahí, para ese momento ya tienen una fecha. Para en ese momento ya tenía fecha, correcto. Que era la primavera de... 1863. 1850, ¿no? No, de 1800, la primavera de 1844. Ah, sí, sí, tienes razón. Ya estoy en otra. Ujú. Que después de allí viene como ese chasco y después donde viene el clamor de medianoche por medio de Un Snow. poquito más. Entonces quedan estos párrafos, no sé si seguimos o paramos por el tema, por la hora. ¿Me das la página, por favor, para que si no hay algún comentario? Ya, perfecto. Quedamos, el último que leímos es el 43.4. O sea, seguiría el siguiente, que sería el 43.5. Ok. Y si no, aquí empiezo a 43.5. hablar, 43.5 es donde quedaríamos para la próxima semana. Sí, en este párrafo empieza a hablar sobre... Apocalipsis 10, ¿no? La profecía de la séptima trompeta. Ujú, correcto. Ujú. Entonces es 43.5, ¿no? Punto 5, sí. Bueno, si no hay otro comentario o consulta, podríamos despedirnos. Me gustaría pedirle a Matías que nos despida en oración. Solo una última duda, sino que no me quedó claro
¿Cómo le dan contexto a eso de la lámpara recortada? Que significa separación de dos grupos. Porque suena la oración como que da a entender entonces una lámpara que habla de que están llenando el aceite, por decir así, ¿no? O están recibiendo el mensaje. Creo que tienes que entrar en el contexto de la parábola de las 10 vírgenes, Matías. ¿Ya? Y lo que hace esta parábola es separar, dividir dos grupos. Y de ser 10, lo va a recortar a solamente 5 vírgenes que van a participar de las bodas del Cordero. Ya, eso sí, más o menos entiendo de la parábola, pero en el texto que dice, estas vírgenes recortan y podan sus lámparas. Ujú. Lo que pasa es ¿Significa cuando... que estas vírgenes se separan? ¿Eso es lo que significa? No, Y, significa que los jóvenes, en especial en esa época, ellos tienen el mensaje, pero lo miran así con apatía, incredulidad, algunos ni les interesa, prefieren mantenerse en la ignorancia porque tal vez les pareció muy complicado entender esas fechas y ellos mismos recortan sus lámparas, en vez de nutrirlas, alimentarlas, las recortan, las reducen su aceite porque no se abastecen. ok. Está bien. Gracias. Listo. Vamos a orar entonces. Para eso, Señor, gracias por permitirnos seguir estudiando, Señor. Estos temas son tan relevantes, Señor, en la historia, porque podemos conocer mucho, Señor, cómo pensaban en el tiempo los pioneros y cómo ellos también esperaban tu venida. Así también, Señor, nosotros podemos tener más claro, Señor, cómo también será este tiempo, cómo se está dando también, Señor, el regreso a tu venida ahora. Y bueno, Señor, así también tenemos más entendimiento, Señor, de los hechos, para poder también llevarlo, Señor, a muchas personas que desconocen, como en ese tiempo también había mucha ignorancia, también ahora se ha refinado el mensaje y podemos dar algo más claro y certero. Gracias, Señor, por todo. Bendice a cada uno, a Kelvin también que tuvo el mensaje y a todos los que están presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias por acompañarnos y por estar presente. Que Gracias tengan a una todos. feliz semana. Que ya Feliz empezó, pero semana. igual. Buenas noches a todos. Un abrazo. Gracias, Vale, Kelvin. A todos. vale, chao, chao.